Sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, buenas noches. Bien. Yo necesito compartir pantalla. Ujú. Así que ahora empiezo. Está, sí. ¿Ahí está compartida? Ahí se va cargando. Sí. Genial. ¿Sí? ¿Escuchan el audio también? No, el audio no se está escuchando. El audio no. Vamos a tener el mismo problema que la otra vez. Sí. Entiendo que tenés En que ir. opciones, profe, en opciones le permite compartir sonido, digamos. Tiene que salir una opción que Sí. dice compartir sonido. En la ventana superior de la pantalla, Klaus, arriba, por lo menos, ahí dice opciones, ver opciones también, es otra forma. A ver, bueno, ya lo veo. Voy a parar un ratito esto y lo veo. Opciones. Enzo, guíalo vos también si querés. Sí, profe, ahí donde dijo usted, ahí tiene que salir compartir sonido. Y eso le permite compartir todo lo que se escucha en su computador. Acá está, Share Sound. Si no me falla. A ver ahí si escuchan. ¿Escuchan? Genial. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, antes que nada, perdón la demora, la clase estuvo programada primero para la tarde, después para el viernes, estuve con mucho trabajo y con otros problemitas ahí laborales en el estudio, así que recién pude llegar y conectarme para hablar un poco de esto que se está gestando en su universidad. Esta es la primera parte, si se puede decir, del proceso de diseño a través de la tecnología BIM o a través de las metodologías BIM en un gabinete que se quiere proyectar para el año que viene, en el cual, bueno, soy invitado, no sé, y bueno, por decanato. Víctor, Raúl, ahí recién veo que, ¿cómo estás? Recién te veo Bien, ahí bien, bien. en el Muy Zoom. bien. Sí, sí. Pude compartir ahí con Víctor unas charlas antes. Bueno, agradecerle a Diana también por invitarme y bueno, lo quiero hacer lo más sintético posible, rápido. Seguramente muchos han escuchado hablar de la tecnología BIM, programas BIM, Revit, Calplan, bueno, hay muchos programas, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora es en los procesos de diseño para entender que la tecnología BIM se aborda una metodología de trabajo a partir de un modelo paramétrico del edificio como eje troncal. Eso es muy, muy importante. Por eso la introducción es fácil, digamos, si vamos siguiendo la presentación, porque esta metodología en la cual el mundo ya empieza a hacer hincapié y a utilizar de una manera muy, muy fluida en otros países, nosotros ya tenemos que empezar a verlo como una metodología de diseño y también de construcción. Ese modelo paramétrico del cual yo les hablaba es un eje troncal que ramifica las posibilidades técnicas que tiene de elaboración en el desarrollo y en el análisis de un proyecto, ¿sí? Bueno, muchos me preguntarán qué es BIM, ¿sí? Pero todo muy lindo, ¿qué es BIM? Hoy es una forma de trabajo que está disponible gracias a un conjunto de diversos programas paramétricos. En ese caso, el más conocido es BIM. ¿Cuál es el significado de la palabra BIM? Modelo de información de la construcción. Así es como se castellaniza, así es como se traduce y engloba un montón de sinónimos
que nosotros podemos tener aparejados a esta placa, ¿sí? Proyectos, bueno, acá se me está tapando, pero proyectos, sistemas, integraciones, identificaciones, trabajos, edificios, tiempos, modelos, requerimientos, CAP, los datos, la documentación, la información, porque este modelo nos va a dar una serie de informaciones impresionantes que nos va a permitir a nosotros hacer la toma de decisiones mucho más fácil. La construcción, los edificios, acá yo voy a ver los progresos, los errores, los eventos, los estándares con que vamos a trabajar, y los compartimientos y las formas. Pero, ¿cómo desmenuzamos la palabra? ¿Cómo la podemos entender, BIM? Building se hace y se centra en lo que es la tipología, el edificio. La información, de información que puede llegar a tener ese edificio en base a nuestra tipología. No es lo mismo un hospital, una vivienda, una obra de arte, un edificio en altura o, no sé, un plan de vivienda. Y el modelo, que sería la maqueta 3D. Esto es una forma muy interesante en la cual yo hago una traducción para que podamos entender. Building, information y modelo. El modelo de información de la construcción. Si nosotros no tenemos un modelo acorde que esté realmente construido de una manera eficiente y tal como se debe hacer en la realidad, no nos va a servir. No nos va a servir. ¿Por qué? Porque la información va a ser errónea, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que puede llegar a tener una metodología BIM? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo es la morfogénesis de este proceso de diseño que nosotros tenemos que llevar a cabo en esta nueva era de la construcción? Este eje que nosotros tenemos acá, que está dando vuelta, nos explica un poco cómo empieza a ser la deseabilidad en la cual nosotros nos enfrentamos. Primero, la programación, que sería como un programa arquitectónico donde nosotros vamos a tener nuestras premisas, nuestros objetivos, o FODA, para escuchar algunas de las charlas de los alumnos. El diseño conceptual, yo ya empiezo a modelar, empiezo a darle forma, se puede acá empezar a pensar en SketchUp, en este caso Autodesk trabaja con Formit y Revit trabaja con Formit también, aunque se puede hacer la interoperabilidad con los dos programas, no importa. Y una vez que yo tengo esa maqueta, ¿sí? del BIM, del modelo, de acuerdo a nuestra tipología, empezamos a tener un diseño detallado. A ver si tengo el puntero acá. Sí, empiezo a tener ¿lo ven al puntero? Un diseño detallado, ¿sí? Puedo pasar esa maqueta, ese modelo, a otro software BIM para hacer un análisis de viento, de carga, de asoleamiento, de un sinfín de datos. Eso va a depender del modelo en el que yo quiera trabajar y para qué lo quiero. Una vez que yo ya tengo esa prefactibilidad de análisis, empiezo a documentar. Empiezo a hacer las famosas piezas gráficas con las cuales el arquitecto o el ingeniero comunica su proyecto, como es el corte, la planta, las secciones, las axonométricas, ¿sí? Y si yo empiezo a hacer, por ejemplo, el BIM es muy abarcativo, podemos hacer proyectos de muebles. Empezamos a la fabricación. O la fabricación también se refiere a la construcción de esa vivienda. Empiezan a salir nuevos conceptos como el 4D y el 5D. Se van a preguntar, yo conozco hasta las 3 dimensiones, ¿qué implica el 4D, el 5D o el 7D? Los británicos ya empiezan a trabajar en la 7ª dimensión. La construcción 4D y 5D implica esa misma aplicado al tiempo y al costo, que implica esa fabricación de la documentación del diseño detallado de mi diseño conceptual. Esto me permite generar una construcción con logística, con ahorro de tiempo, con proyección. Me permite a mí tener un real dato y una real programación de lo que va a ser la operación y el mantenimiento. Hoy, por ejemplo, estaba en la municipalidad y se había roto el aire. Y no se sabe cómo arreglarlo, no hay un circuito, no hay un plano de
de los conductos, no hay un plano del quien lo vendió o cómo se mantiene. Y llega un momento que, bueno, digo, bueno, voy a llamar a un amigo mío que seguramente me va a hacer la gamba. Y me dijo, mira, Klaus, no puedo porque no sé cómo hacer, porque no levantó el cielo raso, se fue hasta el rooftop, después volvió hasta la terminal, al espacio técnico, los gabinetes, entonces no se sabe cómo mantenerlo, no se sabe. Si yo tengo un modelo de información inteligente donde ese edificio me dice cuál es el consumo, cuáles son los circuitos, cuáles pueden ser los capacitores, cuáles son las interferencias. Es increíble, pero ya lo vamos a ver adelante, que uno ya empieza a pensar en 3D, en 4D, ya no piensa más en el papel. Obviamente que sí hay un momento de creación y creatividad donde uno sí tiene el papel, pero automáticamente si yo vengo con un conducto y sé que va a haber una viga, me va a avisar y me voy a saber que tengo que bajar ese conducto o que tengo que bajar el cielo raso o aumentar el predimensionado o la sección o el diseño estructural de la misma. Entonces hoy me pasaba eso, uno empieza a pensar en BIM, van a escuchar mucho esta palabra, empezar a pensar en BIM. Muchas veces los procesos urbanos implican renovación del tejido, renovación de la tipología y también la demolición. Y esto también nos permite saber cómo vamos a demoler, qué otro uso le podemos dar o cómo podemos volver a levantar un edificio nuevo. Me imagino que si la persona que hizo la remodelación del paseo cultural tenía un modelo bien, hubiese sido mucho más fácil saber qué muro tirar, cuál es el tipo de pintura, el estucado, colgar esa campana, que sé que fue problemático cuando uno le cambia la función del edificio. Bueno, los arquitectos pueden saberlo mucho mejor porque implica cambiar la función y solicitar otros esfuerzos, otras cargas a una tipología que no estaba diseñado para eso porque era una escuela. Y la renovación, ¿sí? Que es un poco lo que le estaba diciendo de este ejemplo, ¿no? El paseo cultural es una renovación. Entonces, si nosotros tenemos ese modelo dotado de mucha información, nos va a ser mucho más fácil la toma de decisiones para poder pensar en BIM. Pero hay 5 definiciones que son importantísimas. A mí el BIM me permite una visualización del diseño y estudios de viabilidad de la construcción, que ningún otro programa me lo puede llegar a dar. Dar soporte a las decisiones de inversión, en un plan de vivienda, en un real estate o en un, no sé, en departamentos, me permite a mí comprobar la funcionalidad, el alcance y el costo de esas inversiones que va a hacer mi cliente. Acá yo sé que los arquitectos hacen mucho hincapié, pero los criterios medioambientales son importantísimos porque nos dan requerimientos energéticos que vamos a poder comparar y además vamos a poder dar soluciones de diseño y objetivos para el seguimiento posterior de lo que va a ser nuestro edificio. Como le decía recién, vamos a trabajar con carga, vamos a trabajar con metros cúbicos, vamos a saber cuáles son las orientaciones, cuáles van a ser las salidas, cómo va a ser la renovación del aire, si vamos a tener una azotea verde, cómo van a ser los desagües, etc. Los usos del dato de estos proyectos del edificio durante las operaciones de construcción, de explotación y mantenimiento, que es el ejemplo que les había dado recién. Pero sobre todo, les puedo asegurar que mejora la calidad del intercambio de datos para hacer el proceso de diseño más efectivo y eficiente. Porque una vez que nosotros empecemos a trabajar en este tipo de metodología, automáticamente vamos a estar pensando en las otras disciplinas, no solamente en la arquitectura, en la arquitectura, sino también en la estructura, en las instalaciones y en los criterios medioambientales. Para mí el BIM consiste en la creación de un modelo virtual de un edificio o una infraestructura y es una base de datos. Aparte, no lo asociaría a un programa, a un software de aplicación, sino que va mucho más allá. Implica un nuevo método de trabajo y un nuevo paradigma. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, él siempre dispone de las últimas herramientas. Pues resulta que en el sector de la construcción no es así. Resulta que ya llevamos, por decir, más de 1000 años con los métodos típicos de alzado, una planta, un perfil, una sección. Pues resulta que el BIM
ya conlleva esto. Hace unos años, hace unos 20 años, tuvimos una grande revolución que pasamos de lo que sería del rotring, del lápiz, y pasamos a lo que es el CAD. Ya fue todo un método, ya una revolución. Pues que ahora es que del CAD al BIM ya es otra revolución, incluso ya un cambio de la forma en que los diferentes agentes que intervienen en un proyecto se van a interrelacionar. Por ejemplo, en el CAD, nosotros dibujábamos un cuadrado que representaba un muro. Luego ya fuimos capaces de ir al AutoCAD, por ejemplo, por decir algo, el AutoCAD 3D, y éramos capaces de generar un volumen. Incluso en las últimas ya versiones ya podíamos hacer ya texturas renderizados. Pues que en el BIM, aparte de esto, del propio volumen, le damos ahí unos conceptos, unos datos paramétricos. Y esos datos pueden ser como, por ejemplo, el coste, el tipo de material y, sobre todo, pensando ya en el mantenimiento del día de mañana. Es decir, decirle, en caso de un muro, no se ve tanto, pero si fuera una bomba o un componente mecánico, pues se le puede poner el catálogo, el tipo de fabricante, un programa de mantenimiento preventivo. Es decir, que a un objeto, a un dibujo, le asociamos conceptos paramétricos. Y eso, por ejemplo, también datos térmicos para estudios futuros. Es decir, y esto nace como base de datos para luego dirigirlo a lo que nosotros necesitemos para el día de mañana, ya sea para análisis ecoeficientes, análisis de temas de estructuras y lo que queramos. Bueno, es claro, ¿no? El profe acá haciendo un resumen de lo que yo venía diciendo. Este salto de empezar a pensar, de dejar el rotting en lo que era en la antigüedad a pasar a hacer un cuadro en CAD. Imaginen ese cuadro, empezarlo a dotarlo de información que a mí me va a servir. Nosotros en BIM ya no dibujamos, nosotros construimos, no hacemos más offset, ni, bueno, no me acuerdo, líneas paralelas, ni ponemos bloques, empezamos a construir muros, cubiertas, estructuras, acueductos, líneas de tendido, obras de arte, puentes. ¿Qué es importante? Saber cuáles son los orígenes del BIM, cuál es la historia del BIM, por qué se dio, por qué nos trae hasta aquí. Estas son las primeras imágenes. Yo les había comentado a las arquitectas en las clases anteriores que cada uno de los temas que nosotros vamos a abordar acá en esta última etapa de la clase implica desarrollos más profundos. Cada uno de estos es una serie de 10 power y diapositivas. Yo fui copiando y haciendo un resumen para hacer solamente una introducción, pero queda claro que nosotros podemos después tener otras clases consecutivas con más tiempo con más tiempo sobre todo, para poder desarrollar cuáles son los orígenes. Yo voy a poner una serie de imágenes que nos muestran en 1955 las primeras apariciones de los ordenadores. Estos creo que tenían una capacidad de 15 megabytes. Es increíble, ¿no? En 1955, hace más de 60 años, si no me fallan las matemáticas, empezamos a ver ya los primeros cálculos menores. En el 60 se empiezan a introducir los primeros tipos de vectores, si se puede decir. Los vectores es lo que nosotros hacemos en Adobe Illustrator, Corel, ¿sí? Corel es un programa vectorial, y empiezan a aparecer las primeras aproximaciones del sistema Monge en este ordenador, que no recuerdo el nombre, siempre se me olvida, pero ya empezamos a hablar de una capacidad de 30 megabytes. ¿Sí? En 1960 la industria de la aviación es una de las pioneras en los sistemas CAD que tienen que empezar a dibujar las piezas mecánicas, ¿sí? Con una mayor complejidad para su fabricación, y empiezan a germinar lo que vendría a ser el CAD como un sistema de representación muy básico, donde en el 65 ya migra de disciplina, ya no se trabaja tanto en la industria naval o aeronáutica militar, sino se empiezan a ver esos programas CAD ligados a la construcción. Entonces, uno de los primeros bocetos, dibujos de CAD. Imaginen eso hoy en día, que yo sé que muchos lo siguen haciendo, ya no se puede hacer más, chicos. Eso lo tienen que saber. Todos los que están presentes tenemos que empezar a dar el salto, como nos explicaba el profesor,
del Rotring, del papel al CAD. Bueno, esto implica el mismo paradigma en esta época, porque el BIM es la actualidad, es lo que estamos viendo ahora, pero ya estamos empezando a ver procesos de diseño superiores al BIM, que eso después cuando me inviten le vamos a hablar un poco de Lean Construction. Si ven en el 65 ya estamos en los dibujos que todavía estamos utilizando. Son un poquito más bonitos, pero empiezan a aparecer los layers, como se ven acá al costado, nada más que serán muros, cocinas, puertas. Ahí teníamos circuitos eléctricos en su tiempo. El sistema VAX es la gran primera aproximación que nos permite a nosotros empezar a introducir los ordenadores, los sistemas CAD, ¿sí? El VAX 11 es un salto, era el iPhone de la época, del 2000, digamos, y empiezan a introducir los colores, las piezas gráficas empiezan a ser más nítidas, se pueden hacer una serie de sucesiones de impresiones, y bueno, estamos básicamente en el 78, ¿sí? Y hasta el día de la fecha podemos decir que seguimos trabajando con el sistema CAD. Después empieza a aparecer el CAD 3D, ¿sí? Como esta pieza, no llego a distinguir bien qué es, una pieza mecánica seguramente, pero sigue sin tener datos, ¿sí? No tiene datos, simplemente es una operación booleana donde hay distintas sucesión de cilindros y generan esta revolución, que seguramente son las herramientas que deben estar viendo también en informática, pero no sé si es de metal, si es de un motor, si es de un... no sé, es un modelo 3D, ¿sí? Y acá es donde damos el gran salto en la última década, a los sistemas BIM. Este es el sistema BIM. Todas estas tuberías, todos estos ductos de aire, sobresaltos, no se ve nada que no sea la estructura ni la arquitectura, pero esta imagen que vemos acá nos sintetiza un poco. Desde la construcción, el obrador, el pequeño obrador que hay ahí, también veo un camioncito, ¿sí? que es el que va llevando los materiales, y es muy interesante imagen porque me va mostrando cómo se construyó, ¿sí? Igual es un modelado, ¿no? Es un render. Pero esto es justamente los sistemas BIM, la cantidad de información que yo puedo ver. Tengo la piel del edificio, pero también conozco la estructura, sé de qué está hecho, ¿sí? Sé qué carga soporta cada uno de esos sistemas estructurales, sé cómo construirlo, sé cuánto sale, sé quién me la va a vender, sé quién me la va a importar. Al saber quién me la vende, quién me importa, yo puedo predecir, puedo proyectar, puedo saber cómo lo voy a copiar, cómo lo voy a pagar en caso que yo esté en una burbuja inmobiliaria. Pero, ¿cuáles son dentro del sistema BIM los programas? Nemetschek Group es uno de los más grandes también, pero que ya han dejado de tener aparición en el mercado. Trimble lo deben conocer porque es una empresa muy grande que en su tiempo fue la dueña de SketchUp. Bentley y Autodesk, sin lugar a duda, el gran monopolio de los sistemas CAD y BIM, que tiene Revit, AutoCAD, un montón de AutoCAD más, y Autodesk en este momento empieza también a integrar todos los Revit en uno solo, que es el que nosotros conocemos, que todos los años se renueva. Vamos a seguir con la clase del profesor, que acá nos hace también nos deja dos conceptos muy interesantes. Yo me pregunto por qué ahora el BIM. La verdad, el BIM, ya según me he ido informando, realmente ya hace más de 30 años que se creó. La primera aplicación BIM ya hace 30 años, pero ¿qué pasaba? Pues estaba ahí, no tiene nada de funcionar, pero yo creo que hay tres factores clave, más que nada de una índole tecnológica, que han provocado que el BIM ya se empiece a hablar de él y cada vez pues sea más necesario empezar a utilizar. El primer factor, quizás el más importante, y este ya hace unos 15, 12 años que pasó, fue que empezó a haber una red de telecomunicaciones mucho más potente. Es decir, el hecho de empezar a aparecer Internet, y luego que este Internet no fuera con un módem, sino que fuera con la banda ancha, y en muchas ciudades ya que sea la fibra, pues implica de que tengamos ya una capacidad de comunicarnos entre nosotros mucho más importante. Luego,
Otro hecho importante, sobre todo este ya es menos reciente, estamos hablando de quizás el año 2008, con la aparición de la nube. Aplicaciones como Dropbox, Google Drive, OneDrive, han hecho de que el hecho de poder compartir archivos y poder acceder a ellos independientemente de donde estemos, haga que podamos compartir la información. Y por último, no nos vamos a engañar, la potencia de los ordenadores. Quizás en los primeros años donde no teníamos esta potencia, el BIM pues, estaba muy limitado. Pero a día de hoy, con ordenadores digamos, de potencias de 32 a 64 gigas de RAM a un precio de 1.000 euros, incluso ya no te piden tanto los programas BIM, pero vamos a suponer que vamos a hacer un proyecto grande, pues ordenadores con un hardware muy económico están disponibles. Y por último, estas tres cosas que he comentado antes de una índole tecnológica, creo que hay ahora la índole socioeconómica, social y de los nuevos tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Donde es necesario una optimización de los recursos como todos sabemos son limitados y hay que saber gestionarlos bien. Y por último, aparte de los tres hechos de índole tecnológica que han hecho ya que el BIM se empiece a hablar, quizás hay un hecho ya en cuanto a concienciación social y la necesidad de ser eficientes, ya sea como gestionando los recursos y optimizando el uso de ellos y sobre todo en el tema de la ecoeficiencia, es decir, tenemos que saber y poder diseñar modelos y saber realmente cómo nos podemos adaptar a estos nuevos tiempos donde será muy necesario ser eficientes. Claro, ¿no? Los 3, 4 conceptos que nos dicen. Pero yo me quedo, si bien bueno, los costos en Argentina es perseguir cada vez más algo que es muy veloz porque la inflación nos come, ellos evidentemente no les pasa lo mismo. Es muy importante que estos videos los escuchen atentamente porque son parte de un curso de posgrado de Sigurat. Nos dice la compartición de la información, ¿sí? Lo importante que es compartir la información en los sistemas BIM y la nube lo cambió todo. ¿Por qué lo cambia todo? Ya le voy a explicar por qué lo cambia todo. Justamente en los niveles de BIM. Estos estándares, que son muy importantes, también voy corriendo, ustedes no lo ven, ahí está. Es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de BIM? ¿Cómo yo construyo? ¿Cómo yo diseño? ¿Cómo yo pienso? O sea, empiezo a pensar en la viga, empiezo a pensar en el acabado, en el revoque, antes que en la idea. Voy por Revit, dibujo en CAD primero. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo empiezo? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, no hay unos pasos. No hay unos pasos. Yo tengo una metodología, seguramente, bueno, yo trabajé mucho tiempo con José también en el estudio con Proyecto BIM, y nosotros teníamos dos formas distintas, pero nos ensamblamos siempre en el modelo central. Hay 3 niveles de BIM bien concretos, ¿sí? El BIM Level, o LOT, ya lo van a escuchar mejor por LOT, donde en este gráfico nos deja claro en el tiempo qué es lo que fue pasando. En los 90 el CAD no tiene información. No tiene información. Yo ese cuadrado que nos decía el profesor, sé que es un cuadrado, un cuadrilátero, 4 líneas y nada más. Puede representar una pileta, puede representar un rectángulo, un ladrillo, no lo sé. Una mesa no tiene información. El formato es el dibujo. Se trabajaban sobre estándares, que no vamos a profundizar sobre esto, y la herramienta sobre la que nosotros proyectamos eso evidentemente en un papel. ¿Sí? El CAD imprime en un papel. Ya en el 2000 empieza a salir el 2D, el 3D, que es la pieza esa que yo empezaba a mostrar, ¿sí? Empiezan a salir los objetos, los modelos, y hay una colaboración, si se puede decir, que no estaba todavía del todo explotado, y yo te mandaba un mail, o te mando una invitación, o te dejo el pendrive en tu casa, y de alguna forma te lo comparto para que vos me hagas una vista. Seguramente los chicos, los alumnos deben saber de qué le hablo. O sea, te comparto y terminame esto, haceme los hatch. ¿Sí? Empezamos nosotros a hablar sobre algunos estándares, como es el BS 1192. Tampoco vamos a profundizar porque es bastante específico esto, pero lo que les decía, empiezan a salir los archivos, che, te mando el archivo,
te mando la vista, te mando, fíjate dónde caen las columnas, ¿sí? Eso era muy común, eso pasa en CAD. Yo pienso la arquitectura y me abstraigo de la estructura. Es una gran crítica que tenemos que hacer los arquitectos. En BIM eso no pasa más. Te hace mejor diseñador, eso lo puedo asegurar. Porque no pensás nunca más en que una toma te va a quedar abajo de una mesa o al costado de la mesita de luz. No pasa más. Empiezan a salir las librerías y los archivos. Las librerías se refieren a los bloques, ni más ni menos. Entonces, yo necesito un inodoro y le pido, no sé, a Oscar, a Enzo, a Diana, a Idea, a alguien le pido, o lo bajo de, no sé, Bibliocat, ¿sí? Y en la actualidad se puede decir que estamos en nivel 3, que esta línea ascendente me dice que estamos empezando a trabajar en las trazabilidades de los protocolos, ¿sí? Están muy de moda los protocolos, ¿sí? Hoy en día, los protocolos de bioseguridad. Bueno, para construir en BIM hay protocolos que nosotros podemos empezar a utilizar y hacerlo fiable para que nuestro modelo sea realmente un modelo BIM, porque si no pasa a ser una maqueta cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran herramienta que hace que BIM explote y se empiece a hablar? El intercambio de información. Yo tengo un solo modelo, ¿sí? Donde algún arquitecto va a trabajar los acabados, otro la estructura, las instalaciones, ¿sí? Y va a ir viéndolo en tiempo real. Esos protocolos son el IFC, que es el que más se utiliza, IDM, IFD, pero esto también es algo muy, muy, muy específico que amerita una clase especial. Estamos ya en contexto de saber que vamos a empezar a ver esto, vamos a empezar en el 2020 hacia adelante a trabajar en este nivel. Bien. Pero ¿cómo son los modelos BIM? ¿Cuáles son los modelos de detalle de esto que estábamos hablando acá? Yo les traigo dos ejemplos muy simples, muy livianitos, para que lo podamos entender. Este es un lot 200, ¿sí? Los modelos de detalle van desde el 200 al 500 o del 100 al 600, depende de qué protocolo se utiliza en los países donde nosotros vamos a estar trabajando. Porque eso es otra cosa, chicos. Cuando nosotros estemos acá, ¿sí? Este modelo puede estar en Estados Unidos. Y yo puedo estar acá en La Rioja haciendo el diseño, no sé, específico de Adobe, porque me imagino que Onciclass y La Rioja, si nos contratan, debe ser por algo específico de acá. Y capaz que Aide justo está en su casa y hay otro de los alumnos, no sé, Guillermo o Yamila, ¿sí? Que está terminando de hacer los renders, porque también puedo hacer render. Con los modelos BIM puedo hacer render. Entonces me permite a mí pensar localmente, pero actuar internacionalmente. Vamos a ver dos ejemplos claros de los modelos de detalle. LOD es el nivel de detalle, Love of Detail. El 200, yo veo ahí una mampostería asentada sobre algo que no sé qué es, pero es una instrucción. Si yo empiezo a dotarlo de información, el programa me empieza a marcar los materiales. Evidentemente ese muro está asentado ahí sobre un cimiento que es de hormigón. Me dice que no asienta completamente o que este material no es el mismo que este contrapiso o esta losa. Termina ahí y la losa o el contrapiso o lo que sea termina sobre el eje. Y el muro baja el cerramiento y cubre el encadenado o lo que sea, no sé, porque estoy en un lot 350, no sé qué es. Y acá sí ya empiezo a dar cuenta que tiene una armadura, que es una viga, es un ejemplo, ¿no? Que hay hierro, que hay otro corte más, ¿sí? Empiezo a trabajar de acuerdo a lo que yo quiero. Voy a computar, seguramente me va a servir mejor este nivel. Voy a hacer un render para que vender el proyecto. Bueno, no hace falta. Es un render exterior. Y si es un render exterior, no me interesa saber
¿para qué voy a poner una cámara adentro si me da igual si es de ladrillo visto o de pintura? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber. Vamos a ver interferencia. Ah, bueno, me sirve un poquito esto, ¿sí? Porque cuando yo compute el muro, sé que tengo que hacerlo 0,20 por lo lineal, que es la longitud del mismo. Vamos a un ejemplo más claro. Tengo un rectángulo que puede ser hecho en CAD. A eso lo que voy, esto lo puedo hacer en CAD, lo puedo hacer en SketchUp. No me interesa sobre qué está apoyado, no sé lo que es un dibujo conceptual. Acá yo ya empiezo a ver que es un perfil, seguramente si asienta es sobre hormigón. Empiezo a ver los anclajes en el lot 400 de ese perfil a su base, y ya veo las chapas, cómo están cortadas, cómo se doblan y cómo se anclan al hormigón. Y si yo pico en esta base, me va a decir qué tipo de hormigón es. Y si yo sé qué tipo de hormigón es, sé cuántos metros cúbicos de arena entran, cuántos kilos de cemento, cuánto tiempo me cuesta a mí hacerlo, cuánto sale la mano del oficial, del ayudante. Es increíble la cantidad de información que yo voy a tener de acuerdo al destino que le voy a dar a mi modelo, ¿sí? Yo tengo que ser inteligente a la hora de pensar el modelo BIM. Esta parte del CAD a BIM implica una evolución cultural y tecnológica natural que se nos va a dar a todos. Por ahí, cuando nosotros no ya pensemos que no vamos a poder, vamos a tener que buscar un equipo que piense en BIM, ¿sí? Porque el que trabaja en CAD no se tiene que sentir asustado, puede seguir en CAD, porque yo voy a necesitar el modelo CAD para poder construir en BIM. O sea, este modelo colaborativo abarca a todos, ¿sí? Y como lo decía el primer profesor, que ya nos va a decir Jaime, creo que se llama el que viene, este modelo implica el salto de la carreta al motor, se deja el caballo, es lo mismo de la revolución industrial, es un paradigma que me va a mostrar distintas escalas, como se da en las curvas de nivel, en las maquetas, en los detalles del tejido. ¿Sí? Incorporar un sistema BIM en una oficina técnica creo que se podría comparar perfectamente con lo que ocurrió hace años cuando hubo la transición de dibujo en papel a los sistemas de CAD. Había muchos técnicos que eran reticentes a hacer ese cambio de sistema y otros lo adoptaron desde el principio. Al final resultó que no había opción, simplemente la vida seguía, llevaba un curso, si querías estar profesionalmente capacitado tenías que tomar la decisión de optar por los sistemas de CAD, y aquellos que lo hicieron desde el principio tuvieron por una parte la ventaja competitiva de aprender una nueva tecnología antes y hacer los proyectos de una manera más eficiente, y los que se quedaron rezagados, pues bueno, perdieron aquellas oportunidades y además es que no les quedó más remedio que optar por esa tecnología. Algo muy similar ocurre hoy en día con los sistemas BIM. No es ninguna opción, el mundo va por donde va, y si quieres seguir en el mundo de la construcción, de la ingeniería, no hay alternativa. La oportunidad de tener datos, muchos más datos, de un edificio o de un activo inmobiliario, es tan obvia que a veces pues, los ejemplos más simples son los más eficientes. Los coches que con el tiempo han ido evolucionando, y uno puede seguir con coches sin sistemas de seguridad, puede seguir con coches sin cinturones de seguridad. Antes lo sabía, hoy en día a nadie se le ocurre plantear actitudes o alternativas en esa línea. Con la tecnología en el mundo de la arquitectura y de la ingeniería ocurre algo parecido. Los datos son esencia porque están íntimamente relacionados con el cumplimiento de normativas, con el cumplimiento de contratos, con ahorro energético, con ahorro económico, y por lo tanto la decisión de hacer una implantación BIM en la oficina técnica es algo que debe tomarse cuanto antes. Claro, ¿no? Claro, los conceptos que nos va dejando cada uno de los dos profesores. Ya venía un tercer. Es un salto que se va a dar de manera natural y que va a involucrar a todos los actores. El del lápiz, el del CAD, el fotógrafo, el que va a medir, el electricista. En algún momento todos van a confluir
en distintos niveles. Evidentemente, el que trabaja en 100 no va a necesitar de 500, ni el que trabaja en 500 va a necesitar de 300. Para mí el tema donde nos encontrábamos hasta ahora era que cada estudio se dedicaba exclusivamente a desarrollar su trabajo y lo plasmaba después normalmente en papel o como mucho en papel digital, dejándole después a los otros consultores o a los otros participantes del proyecto a tener que volver a importarlo y volver a trabajar de una forma muy convencional, con la gran desventaja de que todo el trabajo digital se perdía o se podía recuperar con mucha pérdida de tiempo. Considero que en este proyecto lo que vamos a conseguir es que efectivamente, aun utilizando cada estudio, cada empresa, sus propias herramientas, seamos capaces de, ante todo, escuchar las necesidades de los equipos que componen este proyecto y podamos saber cómo intercambiar la información digital para no perderla y para poder en todo momento trabajar de forma bidireccional. Estamos hablando de que un proyecto no solo empieza de A y termina en la Z, sino considero que no hay otro trabajo más que en la construcción donde las modificaciones son constantes y, ante todo, con un tiempo de reacción muy corta. Gracias a una plataforma BIM donde todos los participantes sepan interactuar, la información digital va a ser permanentemente actualizada, con lo cual se reducen tiempos, errores y, en consecuencia, pues los correspondientes gastos que pueden conllevar errores en la obra. ¿Cuáles son las capacidades tecnológicas? Bien, ahora ya nos vamos entrando ya hemos hecho una introducción, ya nos queda claro qué es, ya nos queda claro cuáles son los estándares, ya nos queda claro cuáles son los niveles. Ahora vemos cuáles son las capacidades, qué me da el BIM a mí. Una de las cosas más importantes es el modelo 3D. Una de las claves. Este está un poquito más fuerte. El profe explica qué es el modelo 3D y es importante que lo vean a la interfaz porque no es Revit. Ese es Archicad, el gran bucket river de la industria BIM. Una de las claves de la metodología y herramientas BIM es la información del modelo. ¿Dónde se encuentra la información a la que se refiere la letra I del acrónimo BIM, Building Information Modeling? El desarrollo del modelo de un proyecto con la metodología BIM nos permite, al tiempo, trabajar en 2D y en 3D, pudiendo visualizar los resultados de las decisiones en el acto. Introducimos datos concretos en la modelización de un proyecto, con genéricos compuestos ya a medida, dependiendo del nivel de definición que necesitemos, los llamados LOT, para posteriormente poder virtualizar el edificio y procesarlo mediante distintos softwares, obteniendo la información requerida en cada uno de los capítulos proyectuales: documentación 2D, 3D, 4D, planificación, 5D, control de costes, 6D, comportamiento de coeficiencia, retos de sostenibilidad, y 7D, control y gestión de las instalaciones durante el ciclo de vida útil del edificio, diseño, construcción, operación. Esos datos los podremos introducir modelando mediante parámetros adheridos a sistemas constructivos como, por ejemplo, muros, puertas y ventanas, pilares, vigas y forjados, cubiertas, muros, cortinas, etc., objetos y equipamientos, pensando en el MEP. En la gestión de atributos de los materiales será en donde podremos elegir los materiales de los que disponemos, con sus características técnicas incluidas. En la gestión de atributos de los compuestos será donde podremos elegir los sistemas compuestos de los que disponemos. Perdón. Me toqué un botón y me corto la presentación.
pero está bueno que la corte porque evidentemente acá estamos hablando en qué tipo de modelo. A ver si alguien me prende el micrófono y me lo dice, si están atentos. ¿Qué es esto? O sea, si ustedes ven aislamiento, madera, pavimento y en un proyecto de arquitectura, ¿qué nivel de detalle piensan que es? ¿Quién se anima? ¿Es 100, es 200, 300, 400, 500 o 600? Estoy empezando a hablar de compuestos. Fíjense, yo acá voy aumentando un poquito el video. O sea, el loco acá me está hablando de un aislamiento con lana mineral Rock Plus E220. Acá hay un detalle, ¿sí? de cada una de las capas que tiene ese aislamiento, ¿sí? Y acá tiene toda una base de una cartilla del producto. Evidentemente está trabajando ya en el máximo de los niveles de detalle, ¿sí? O sea, está en un lot 500, o sea, él ya pasó su etapa de preanálisis de deseabilidad. Asignar nuevos materiales a nuestros sistemas constructivos. Está hablando. Ahí vimos un poco lo que es la interfaz del gran competidor y había hecho la pregunta de en qué nivel de detalle pensaba que estaba trabajando. Sin lugar a duda, como interrumpí ahí, está a un nivel de acabado, o sea, está por computar, presupuestar o seguramente está por construir. Este era la interfaz y es la interfaz actualmente lo que es Revit 2010, pero hoy en día, 10 años después, de 2020, ha juntado todas las disciplinas. La Revit MEP y la Revit Estructura, ¿sí? Si nosotros vemos cómo su interfaz empiezan a salir, ya no sale el rectángulo ese que tanto hablamos en las primeras diapositivas, ya empiezan a salir las terminales de aire, los equipos mecánicos, las bandejas, los conductos, los equipamientos de electricidad, las tornopuntas, los sistemas de viga, las bases, los muros portantes, las losas, las escaleras, las vigas. Anteriormente salía la puerta, la ventana, el muro, los componentes que serían como los bloques, las columnas, las cubiertas, los pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a tener, yo le traje ejemplos muy simples para no tampoco asustarlo de alguna forma. Empiezo a tener detalles de los modelos arquitectónicos que se pueden hacer, como las secciones, cuántos departamentos y cuál es la superficie que tengo por área, ¿sí? Y este es un ejemplo muy sintético de cómo es un modelo BIM. Este es Revit. Yo hago un modelo dotado de información donde la mesa, sé que es una mesa, no es más un rectángulo, sé el precio, sé dónde la puedo comprar, veo la materialidad y puedo sacar la cantidad de información que el modelo efectivamente me da a mí. Tengo un muro, ¿sí?, que me da el fabricante, que sé cuál es de su biblioteca, cuál es su librería. Van viendo las nubes, los globos, los muros cortinas, cuáles son sus formatos, cuál es el tipo de vidrio. Yo le puedo cargar mi base de datos para saber la fecha en que lo obtiene, la fecha en que lo construí, cuáles son sus propiedades térmicas, ¿sí? Este es un modelo 100% BIM Lot 500, donde, como
decía, el mobiliario le dice que es una silla, ya no es más un bloque. Sé cómo es la sección de la cubierta y cómo voy a hacer los cortes en el carpintero, en la maderera, cuáles son los equipamientos específicos de una tipología tan compleja como es un restaurante, donde la freidora, la campana, el cielo raso, el tipo de luz, la capacidad de la luz, la potencia. Puedo seleccionar cuáles son los muros ignífugos, cuáles van a ser sus propiedades de información y de resistencia que van a tener en caso de un siniestro. ¿Sí? Puedo sacar piezas técnicas para hacerlo mucho más fácil a la lectura, que es la documentación dentro de las primeras ruedas que habíamos visto. Hacer el render, esto es un render de un modelo BIM. Yo lo exporto a Twinmotion, 3D Studio. Toda la información que yo puedo llegar a tener para mejor toma de decisiones posible en un proyecto de arquitectura o de ingeniería. Entonces, imaginen que teniendo toda esta información es mucho más fácil. Pues sí, esto te va a tardar mucho tiempo. No, al contrario. Porque al tener tanta información, yo me puedo centrar más fácil en el diseño, o en la escritura, o en el estudio, en los recorridos. Hay cosas que Revit obviamente no te lo va a resolver. Si tenés un mal gusto, si pones, en vez de poner 4 lavados, pones 5 o 6, sí, evidentemente va a haber un error. Una maqueta llena de información con un modelo realmente construido y realmente dotado de la información que a mí me sirve. La planificación y gestión del proyecto. Estamos dentro de las capacidades. Esto es la tecnología 4D y 5D, que es lo que hablamos. Empezamos a ver cómo son los ensambles en el tiempo. Voy un poquito más rápido para poder cumplir con el horario. Hay un pequeño Gantt ahí, como pueden ver, ¿sí? Hay un pequeño Gantt donde yo empiezo a ver cómo van a ser las interferencias en el tiempo para poder aprovechar todo lo que es mi lista de proveedores y la información que yo ya tenía prevista en la diapositiva anterior. Este es un software que ya no se utiliza tanto, que es suplantado por Navisworks, que son todas las suites de Autodesk. Ustedes entran en Autodesk y lo van a poder ver a todos. Me permite en el tiempo saber cuáles son los procesos de construcción, de arriba hacia abajo, de la derecha hacia la izquierda, de la derecha hacia del medio hacia la izquierda, donde voy viendo cuál va siendo la aceptación de mis materiales, y abajo vamos viendo cómo se va germinando el edificio en el tiempo y en el cumplimiento de mi plan de tarea o de mi diagrama de trabajo. Esto, cuando vos le sumas costos, va a ir mostrándome cuánto me fue saliendo o cuánto me va a ir impactando en la economía de mi proyecto. La control de costes. Si yo aprieto, yo toco un muro, toco un elemento y automáticamente sé que ese elemento tiene una identificación, perdón, ese muro básico que parece como que es con un alero, me dice que tiene una nota clave, que tiene un nombre, LH7, como a las vigas se le pone B102 o B101 de acuerdo al tipo de viga, y empiezo a poder dotarlo de la información de cuántos ladrillos están entrando en ese tipo de muro que yo seleccioné, ¿sí? Esto ya es Revit, es muy parecido al video que habíamos visto de Allplan, de Archicad. Empiezo a tener la categoría, el nombre, el área, el volumen, ¿sí? Empiezo a saber la cantidad de ladrillos que me entran ahí. Si yo sé la cantidad de ladrillos, sé la cantidad de volumen. Si sé la cantidad de volumen, puedo exportar la Excel, ¿sí? Y puedo saber que, no sé, que en un metro cuadrado de ladrillo importante entran 12, 13 ladrillos con desperdicio, que necesito una mezcla de asiento, que seguramente se lo va a revocar, y empiezo
a tener más y más y más datos, y cuando empiezo a tener más datos me doy cuenta que el muro no es de 20, como siempre nos ha enseñado, y empieza a ser de 22. Y cuando lo vayas a replantear te va a servir mucho. Y puedes seleccionar cuáles son los muros interiores en verde, porque se me antoja decirle a la persona que está del otro lado del mundo, del otro lado de este ordenador, que los muros interiores son verdes. ¿Sí? Me permite dar una cuantificación exacta, si nuestro modelo está bien, la cantidad de tirantes, de cortes y de material que tenemos que pedir a nuestro proveedor. Esto es una cubierta de madera, perdón, un reticulado, un techo de madera, bien digo, ¿sí? Y nos va a generar que también, cuando nuestro modelo esté bien, vamos a poder hacer los análisis de eficiencia energética, que seguramente también lo deben ver en su etapa de diseño, y que nosotros lo dejamos. El análisis de eficiencia energética no lo hacemos nunca. Nunca pensamos que es importante orientar bien un edificio, saber cuáles son las propiedades térmicas del material que va a estar afrontado a la fachada más asoleada, cuáles van a ser las alturas, cuáles son las cavidades, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el modelo podemos dotarlo de toda la información y ya está cargado que el muro de arcilla o el muro de adobe o el muro proyectado tiene las propiedades térmicas hechas, ¿sí? Acá tenemos también diagramas muy intuitivos que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Con la escala correspondiente. Esto mismo lo puedes plasmar en la estructura, ¿sí? Que es el que se viene. Yo no le traje análisis estructurales, pero quiero que vean el nivel de detalle, ¿sí? Estos dibujos sintetizan el nivel de detalle en el cual el armador y la armadura, porque el ingeniero estructuralista seguramente lo plasmó de esa manera, me lo permite visualizar en 3D. ¿Sí? Acá tengo también toda la conformación de las varillas y del acero que necesita ese proyecto. Que lo puedes cuantificar en metros lineales, en toneladas, en kilos. Le vas cambiando la unidad, simplemente. ¿Sí? Pero vamos por ahí a lo que quieren ver, casos de éxitos acá, donde yo los pueda ver, para que no piensen que esto es algo que se está haciendo en el otro lado del mundo. No, esto ya a pequeña medida tenemos que empezar a pensar en mí, tenemos que saber cómo van a ser los cortes de nuestra varilla cuando vayamos a computar, porque siempre vamos a comer la zona crítica o vamos a terminar cortando o abriendo para que pase el ducto como les comentaba yo de aire acondicionado. Vamos ya a la última parte. Casos de éxito. No sé, esto es una vivienda acá en La Rioja, Cerro Azul, está todo el parcelamiento, se ve el nivel de detalle de lo que es el cerramiento, el perímetro del edificio, ¿sí? De la tipología, perdón. Yo acá seguramente traje un modelo LOT 300, no me interesa saber las varillas porque el ingeniero le hizo muy fácil y todas las vigas tenían la misma cantidad de acero porque eran muros portantes, obviamente que había algunos refuerzos, pero quería ver y planificar algunos otros costos, como por ejemplo las terminaciones, ¿sí? Esta casa ya está terminada, no agregué fotos actuales, pero empezamos a ver que la forma en que yo doy la información al obrero y al cliente empieza a ser muy parecido a mi forma de construcción. Si yo voy a hacer unos arcos, y ya sé que cuando haga este encanado voy a tener que dejar unos famosos pelitos para empezar a hacer la compresión del mismo. Y ya sé que va a haber unas uñas, que le llama el programa, y muchos alumnos míos me decían, pero ¿cómo voy a hacer los planos que me pide obras públicas, la arquitecta no sé quién, en BIM? Imposible, sí se puede, miren, eso es una captura de pantalla de un proyecto nuevo, de un proyecto totalmente nuevo, con la carátula de La Rioja, con obras públicas, de acá, que va al colegio, ¿sí? La estructura también, están los detalles, la resolución no ayuda, pero no solamente los puedes poner en rojo, también los puedes poner en gris, lo que está más cerca de un gris más fuerte, lo que está más lejos un gris más claro, le pongo la cota que yo quiero, lo cambio a rojo,
me acerco a la cornisa para saber cómo va a ser el detalle, y cuando me acerco a la cornisa veo que la construcción está siendo muy parecida, ¿sí? Tiene una buña arriba, y si me acerco un poquitito más, sé que ese muro está en los arcos de la galería, como pueden llegar a leer, y la terminación y esos colores y lo gris es el ladrillo, lo mostaza empiezan a hacer los revoques, y acá hay una línea roja porque ese muro tiene una pintura interior, y esto empieza a tener otros estucados, ¿sí? Que son los detalles esos que se ven en la fachada, y el cliente quiere esta cornisa que no sé cómo la voy a hacer, y me acerco más, y si me acerco más a ese nivel de detalle, y esa cornisa es muy fácil porque la saco de ahí, la exporto acá para que la vea el de la metalúrgica, se la mando a cualquier, ahí al frente de su universidad hay uno en la esquina que una vez le mandé algo parecido, la hizo igual, un poco caro nomás, pero es un dibujo que entra ahí como una impresora, la dobla, y después la puedo poner. O sea, ¿se dan cuenta de dónde vengo hasta dónde voy? En las ruedas, eso, si me fueron siguiendo con las diapositivas, ya estoy construyendo. Obviamente, en otro lado están haciendo otras cosas, túneles, pero bueno, nuestro nivel de destreza nos lleva a esto, que es una resolución fácil, ¿sí? La cantidad de nodos y nudos que yo tengo en la estructura. Uno cuando piensa en BIM le empieza a agarrar amor a la estructura, las interacciones, empieza a aprender cosas que las tenés que aprender, porque el mismo programa te las marca como interferencia, y al arquitecto no le gusta mucho la estructura, a mí me terminó encantando, y ya me puse a calcular, y ya iba viendo a mano unos calculitos, y bueno, la viga hace esto, y ya fui poniendo las cargas, y te va haciendo mejor, te va complementando. Eso es algo que yo quiero decir a los alumnos. Cuando empezás a pensar así, y bueno, cuando ya es muy específico, sí, se lo manda al diseño, al ingeniero, pero, che, ¿y cómo se hace? Ya empezás. Por eso digo que por eso la clase se llama proceso metodológico BIM, porque es una metodología que te va llevando, ¿sí? Te va llevando a los detalles, o sea, vas a mirar el nivel de detalle del corte de las parrillas, del atado, te empiezas a poner ya medio obsesivo también, te permite ordenarla mejor, los cortes de las columnas, evidentemente no tienen una etiqueta, pero ya sabía yo a qué encadenado o a qué parrilla correspondía esa base. El acopio, ¿sí? El acopio también es mucho más fácil porque tengo número exacto, no le erras nunca más. Un 10%, un 10 por abajo, pero no le erras más, y si le erras porque trae menos que lo que te está diciendo el fabricante, pero no puedes errarle. La cuantificación es exacta, es absolutamente exacta, y vos apretás el modelo, el elemento, y ya te sale la planita, así como el videito que vimos, ya te salen los metros cuadrados. Obviamente que vos tenés que saber que una varilla viene de 12 metros, ¿sí? ¿No? Si te dice 12 varillas, sabes que las tenés que dividir en dos, porque la unidad de fabricación es en la Argentina una, y si en alguna vez nos toca un trabajo afuera, va a ser otra, no lo sé, lo desconozco. El proceso de levantado de esta obra, este es otro ejemplo de movimiento de suelos, para que lo vean, lo voy a pasar muy rápido, pero el nivel de detalle de la cota también es impresionante. Esto es una empresa semi-privada, ¿sí? Se fue haciendo los cortes en la estructura de lo que sí y de lo que no, ¿sí? El relleno del desmonte. Después, el programa sabe que es un movimiento de suelo, o sea, no son líneas perdidas, ¿sí? Me hace una cuadrícula que yo la voy poniendo, la diseño como yo quiero, ¿sí? Me hace la resta. Si yo sé que tengo que mover 7 metros cúbicos de suelo, sabré que serán 2 viajes o 1, depende de la capacidad del chasis. ¿Sí? Esto es al frente, es el mercado concentrador al frente de la terminal de ómnibus. Nunca se terminó la obra, pero les quise traer ejemplos, ya los voy a actualizar, si es que tengo que dar otra clase,
con ejemplos más específicos, esta es su casa, ¿sí? Si bien en el proceso de diseño cambió, pero se lo pensó en algún momento de esta forma al auditorio, ¿sí? Con un diseño de cielo raso distinto, desconozco cómo quedó, pero acá es un claro ejemplo de que tenemos dos procesos. El programa sabe que esto que está acá está construido. Sabe que hay un proceso en el tiempo que esto está construido y que esto que se tapa acá se va a derribar. Ya lo sabe, ¿sí? Y si vos sabes que esto vas a derribar, ya sabes que va a generar escombro. Y sabes cuántos metros cúbicos de escombro, entonces sabes cuántos viajes vas a hacer y cómo lo vas a levantar. No te tenés que centrar, cuando más datos tenés, te tenés que centrar en cosas de mejor calidad. Estaban los diseños también de las luminarias. Yo, como digo, no quiero entrar en eso porque desconozco. Después yo hice un asesoramiento, acá está la capacidad lumínica y cómo se iba a encender las lámparas en caso de que haya que evacuar rápidamente el aforo, ¿sí? Pero esto es BIM, ni más ni menos, ¿sí? Después yo saqué una foto de cómo se fue dando, cómo son las cabreadas, ¿sí? Cómo son las uniones y los modelos analíticos. Estos son los modelos analíticos. Con este modelo analítico ustedes pueden exportar a cualquier programa de cálculo, le asignan las cargas, obviamente que tienen que tener las destrezas de un calculista para saber si eso está bien o mal, capaz que igual eso ya estaba construido. A ver, no me acuerdo en qué fase estaba, pero bueno, eso es un modelo ya construido, ¿sí? Acá le vuelvo a explicar, sabemos que lo amarillo se va a derribar, que lo rojo se va a construir, que lo negro ya está, ¿sí? Si tienen que hacer un programa de remodelación, esto La Rioja también, me permite hacer un corte tranquilo para ver cómo voy a sacar todo ese escombro de adentro, una buena vista, ¿sí? Para presentar un render, ¿sí? Esto es un poquitito más específico, también lo voy a pasar rápido para que ustedes se lleven en la cabeza la cantidad de capacidades que nos puede dar el BIM. Esto es una nube de puntos, la resolución no me ayudó, pero ya, como digo, la voy a mejorar para la próxima clase. Este es el Ipalar. ¿Ipalar es? No, esto es Aguas. ¿Sí? Usted va por la Aguas de La Rioja. a La Rioja, exacto. Va por la avenida San Francisco, y a la izquierda está la famosa torre, ¿sí? Esto es un plan de vuelo que se hace para una cátedra. La Universidad Nacional de La Rioja necesitaba hacer una intervención patrimonial y no tenía los planos de nada. Entonces yo le digo, no se hagan drama, vamos a hacer un plan de vuelo metodológico BIM para sacar toda la información en 2 días, le dije al arquitecto. ¿Qué hicimos? Este es el resultado de un plan de vuelo de una nube de puntos, ¿sí? Donde me empieza a sacar todos los datos, ¿sí? Al dron, lo puedes tener de distintas formas, lo puedes hacer con una estación total, no va a terminar jamás en la vida. Haces un proceso de vuelo que te toma más de 5.000 fotos y después van pasando por software específico en el cual me empiezan a dar los datos de elevación, de altura, y yo puedo empezar a construir, a calcar sobre esa nube de puntos mi modelo que yo necesitaba. Y acá vamos de nuevo a los modelos. ¿Ustedes en qué tipo de lot piensan que se trabajó en este proyecto? ¿Se trabajó en cuál? No sé, a ver si alguien se anima. Quiero ir pasando. Acá el proceso metodológico. Miren, o sea, el dron hace su planimetría, después se lo pone en PhotoScam, se lo lleva a Autodesk, CivilCAD, y después se lo exporta esa nube de puntos, se la pone. La nube de puntos es una proyección en X y Z de muchas densidad de puntos para yo poder calcar. Es lo que generalmente se hace con los terrenos topográficos, pero ahora se lo hace también con las arquitecturas. Esa cantidad de fotos se las pone en un domo y me genera esto, ¿sí? Yo empiezo a calcar. Entonces, en 3 días tuvimos la planimetría de este lugar. Entonces el arquitecto empezó a trabajar acá en un proyecto de vivienda, ¿sí? Yo que quería saber las distancias y ver cómo más o menos estábamos trabajando en el taller. En el taller generalmente se trabaja a nivel lot 200, 100. En esta etapa yo no me interesaba saber qué había acá adentro, ¿sí? Si no hubiese pasado el dron por adentro. No me interesaba.
¿Quería saber la ubicación de los árboles? Sí. Y fue fantástico, porque tenían que apurarnos. Entonces, cuando vos tenés que apurar, tenés que darle más velocidad al dron. Y se lo das más rápido al plan de vuelo. Decís que inicie acá, que finalice acá, que baje, subimos la foto. ¿Y a dónde están estas fotos? Estas fotos están, miren, en mi unidad de Drive, ¿sí? En el segundo cuatrimestre, en el reglamento del taller de diseño arquitectónico 4, en CAD, en Google Earth, en imágenes, en modelos 3D de SketchUp y en nube de puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo subí el modelo y todos los alumnos de la cátedra pudieron bajar lo que ellos quisieran. Yo no voy a aprender nunca viendo. Y dijo, bueno, yo te hago el modelo 3D. Anda a renegar con el SketchUp. Y bueno, obviamente, cada uno hace lo que quiere. Y ahí le saqué los distintos estándares. Por eso, si me siguieron en la presentación, yo creo que se tienen que ir con las ideas cada vez más claras de lo que es el BIM. ¿Sí? Y la subí y nadie más vino a mi casa a buscar un pendrive, ni grabó un CD, ni se hicieron copias piratas. La subí y si yo te doy el enlace, la baja cualquier persona en el mundo. ¿Sí? Cualquier persona en el mundo. Ya voy a actualizar estas cosas, les voy a mostrar un trabajo que hicimos en Córdoba. Fuimos a Córdoba con José, relevamos, nos trajimos todo, la subimos a la nube y el cliente la sacaba en Córdoba para reconstruir una cúpula de un huracán que había pasado ahí en el río Tercero. Eso es el BIM, chicos. Pero, ¿qué pasa cuando no hay BIM? Cuando digo, no tengo tiempo, es muy difícil, no sé, no quiero, no tengo la máquina, hay un montón de excusas, pasa esto, ¿sí? Yo no tengo dimensión de que esa torre tiene que estar sostenida de algún lado y rompo una cornisa, un edificio patrimonial, y también rompo el follaje. Esto es La Plata, un viaje que me tocó hacer ya hace unos años, y no olvido que las computadoras andan con electricidad, y cuando el edificio cambia de función adentro, y cambia el mobiliario, y cambian las personas, y cambian los equipamientos, y la red, y el internet, y el cable, y pasa esto, o sea, queda horrible, porque si nosotros teníamos la capacidad de cargas que iba a generar ese nuevo edificio, y hubiésemos proyectado una bajada para todos estos cables. Hay muchos más casos de qué pasa cuando no hay BIM, y yo los invito a que pensemos qué pasa cuando no hay BIM, qué macana tenemos que subsanar en la obra, o qué macana tenemos que hacer en nuestro trabajo final, o en nuestra cátedra de cuarto o quinto año que les toca. ¿Qué pasa? Empiezo a mentir el corte, no empiezo a achicar, miro y hago lo que quiero porque no tengo dimensiones de cuánto movimiento de suelo. Si bien seguramente los profesores no van ahora a calificar lo que es presupuesto, pero nosotros tenemos que ser responsables también, porque la sustentabilidad, lo que habla la arquitecta, es justamente eso, ¿no? La sustentabilidad se da en distintos niveles. No es la sustentabilidad de la cubierta verde o del árbol. La sustentabilidad también debe ser económica, la sustentabilidad también tiene que ser en el tiempo, y también tienen que ser en los recursos. Y yo creo que esta metodología, que yo les invito a que vayan explorándola, es parte del cambio de paradigma que tenemos que dar todos como profesionales y como alumnos. Nada más. Buenísimo, muchas gracias, arquitecto. La verdad que muy apasionante escucharlo, y sobre todo poder introducirnos en estos nuevos sistemas, ¿no? Y en estas herramientas que nos brindan. Y bueno, yo los invito a los alumnos a que ante las dudas, las inquietudes, quien quiere profundizar más, sobre todo si el arquitecto ya está casi como incorporado dentro de lo que sería el staff de la UTN, de que podamos consultarlos, de que puedan conversar, de que se puedan interiorizar, para que él los pueda guiar en este sistema tan apasionante y tan completo, ¿no? Porque esto del trabajo colaborativo es a lo que se viene apuntando. Así que yo te agradezco mucho, Arqui,
perdón la hora, se nos hizo bastante largo, pero Sí, creo que estas cosas hay que sacarle provecho. Creo que me pasé del tiempo, les pido disculpas, pero también estoy a su entera disposición para que todos los chicos, los arquitectos, los colegas, empiecen a poder participar de este nuevo paradigma. ¿Sí? Siempre creo que hay que trabajar en las metodologías complejas, y esta es una metodología compleja. Los resultados de las metodologías complejas son mucho más sustentables, y como les dije en tiempo, no hay que tenerle miedo, sino hay que empezar a animarse, y pueden disponer de mí para lo que necesiten. Estoy un poco complicado de tiempo y estoy un poco con mucho trabajo, pero hay Diana y Aide, bueno, a Víctor también lo conozco, podemos hacer Sí, un ahí Zoom. yo te quería hacer una Sí. una pregunta, y de hecho, digamos, estos sistemas, la evolución de estos sistemas, ¿no? Como los sistemas de información geográfica que tienen la particularidad, digamos, de que generan información todo el tiempo, ¿no? Este en particular, digamos, estos modelos BIM, y en cuanto a lo que se viene a futuro, va a evitar muchos problemas que se dan en la obra pública, por ejemplo, porque no existe, digamos, posibilidad de que vos no tengas digamos, al elaborar un proyecto a través de un modelo BIM, no vas a tener posibilidad de que el cómputo sea erróneo. ¿Se entiende lo que digo? O que la cantidad o el volumen, entonces yo genero un modelo de esto, lo envío, y es efectivamente lo que se va a construir. Confiar en un movimiento de tierra, es algo claro. que en cierta forma, digamos, la complejidad está en que esto nos permite trabajar a múltiples disciplinas, porque es imposible que todos sepamos todo. Esto es así, ¿no? O sea, si yo no tengo una especialización en programación de obra, difícilmente puede llevar a cabo la demolición de un edificio o la ejecución de un edificio de complejidad, ¿no? De una vivienda chiquitita, ¿no es cierto? Entonces, si yo no soy especialista no sé, en instalaciones especiales, tampoco podría utilizar este programa, o aislaciones, o las múltiples disciplinas que nos permite esto trabajar. Pero básicamente, digamos, en cuanto a la obra pública, tenemos que trabajar todo e involucrarnos todo. Es la herramienta ideal, digamos, para evitar la corrupción en la obra pública. Sí. Esto es así, digamos, ¿no? Es ajustado, claro. La verdad que estoy feliz, digamos, que existe esta herramienta, porque de acá muy pronto a mí me ha tocado evaluar proyectos ejecutivos que no sabías de dónde salían los metros cúbicos de hormigón, ni los metros cúbicos de revoque, ni nada. Entonces, esto, si se aplica a la obra pública, yo creo que es una herramienta formidable, ¿no? En Chile... Sobre todo para esta generación de futuros ingenieros, ¿no? Que ya pueden ir formándose con estas herramientas, que tenemos que ser realistas, es decir, en el medio en donde ustedes se van a desempeñar, siempre en este ámbito de nuestra provincia, que es la administración pública, más allá de que puedan tener aparte su parte privada. Pero bueno, estas herramientas son las que tienen que disponer. Trabajar en multinacional. Unas multinacionales pueden estar participando. Hay dos cosas ahí que quiero hacer hincapié en lo que dice Víctor y en lo que dice Diana y Aide. Hay países como Chile y Perú que están muy avanzados en la administración pública con el uso del BIM, ¿sí? La licitación y el concurso ya se manda el modelo, obviamente con ciertos requerimientos. Ya no hay forma del plano con el expediente y saber dónde carajo está. Esto ya es realidad. Y el mundo está demandando cada vez más a modeladores BIM. Por eso yo les quiero decir a los alumnos que esto es un trabajo formidable de la próxima década y de la actualidad, donde yo no necesito estar de forma presencial. ¿Sí? La arquitecta o el relevador me puede mandar a mí el archivo, yo puedo empezar a modelar en BIM y enviar y cobrar. Me hacen la transferencia en pesos, en euros, en dólares a mi cuenta, y yo estoy trabajando en mi casa, ¿sí? Y estoy consultándole a una persona de mi equipo o a la otra persona. Entonces,
esto es un poco también lo que se viene, es lo que nosotros tenemos que pensar para lo que nosotros queremos en nuestra profesión. Es muy abarcativo, da pasos muy grandes y es también apasionante porque nos permite, como decía Víctor, a veces en un momento tienes que decir basta porque no podés saber de todo, pero empezás a estar en dos paradigmas. Saber un poco de mucho o mucho de un poco, ¿sí? Que es lo que yo siempre por ahí discutía con José. José es más de la especialización y la especialización, que es el famoso foco, ¿viste? Uno hace foco y bueno. Pero también está el otro que es el BIM colaborador, porque se necesita por ahí una cabeza para ir distribuyendo y decir, Víctor, vos tenés que hacer esto en tal tiempo, ahí te vas a dedicar a la memoria descriptiva, ya no vas a hacer todo lo que es la documentación, no sé, Elías Rejal capaz que está en La Rioja y le mando el archivo y él imprime y lo presenta, ¿sí? O sea, es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. Y hay uno que siempre le va a gustar la parte de visualización, que es el que va a hacer render. Y ya le manda la maqueta, entonces ya no levanta más, solamente asigna los materiales, ¿sí? Y por ahí él puede asignar los materiales y no tener, me pasó esto. Yo tenía un renderizador que asignaba los materiales y se le había roto la máquina para renderizar. Y me mandó la biblioteca con los archivos más el modelo y el render lo hice yo, ¿sí? Entonces lo mapeó, le puso las luces, las Omni. Digo, es muy profundo, es un Spotify, ¿viste? Puedes escuchar el artista de Nueva Zelanda y lo escuchás acá. Es muy amplio. Algo que también, digamos, hay que remarcarlo, digamos, desde mi punto de vista, es que estos programas, más allá del AutoCAD, el SketchUp, estos programas BIM, digamos, el Revit, no dibujan por uno mismo, ¿no? O sea, el conocimiento lo tenemos nosotros. Exacto, sí, eso, que se de la cabeza que va a haber un programa que ustedes van a pensar y se va a dibujar solo. Eso, digamos, a ver, la creatividad tiene que ver con esfuerzo, digamos, ¿no? Con conocimiento, básicamente. El que es más creativo es el que más sabe. Entonces, difícilmente yo voy a poder utilizar esto si yo no sé ni siquiera cómo se dibuja una ventana. O si, por eso creo que, esa ventana se vende acá en La Rioja. Entonces, se tiene que tomar estos sistemas como que son herramientas. Herramientas, ¿no? Para concretar nuestras ideas. Claro, tal cual. Herramientas cada vez más complejas, digamos, ¿no? Porque ya relacionan, a ver, este programa, si nosotros quisiéramos, podríamos cargar la información de cuánto sale una carpintería de tal característica, de aluminio, o metálica, o de madera. Entonces eso se va a actualizar vía en forma digital, digamos, permanente, y yo voy a tener información precisa todo el tiempo, digamos. Antes, como lo hacíamos. O sea, que yo no creo que es una herramienta más compleja, al contrario, creo que son herramientas fáciles, porque la complejidad la tenemos nosotros con la sabiduría, es decir, con todo el conocimiento que para lo cual se están preparando ellos como ingenieros, como futuros profesionales, vos tenés todo el conocimiento, entonces yo quiero transmitir esta idea, ¿cómo lo transmito? Uso el BIM, porque tengo es la mejor forma de utilizar los recursos. Claro, en realidad, digamos, compleja en el sentido de que antes estábamos como mucho más limitados y no podíamos hacer ciertas cosas, ¿no? Eso sí, por eso no le podíamos cargar al AutoCAD. Hoy creo que cómputo. Yo nunca computé en AutoCAD, pero me daba maño como para sacar superficies, volúmenes y poder trasladarlo a eso, a un Excel, por ejemplo. Y de hecho así se hace hasta la actualidad. Yo creo que en obra pública de la provincia se sigue computando así. Pero esto va más allá, digamos, esto tiene como otro alcance, digamos, ¿no? Y eso es... Víctor, sí. si el programa me dice, yo les hice los ejemplos y fui siendo bastante incisivo, para los que me escucharon, digamos, atentamente, vos vas a saber que hay en un muro 20 metros cuadrados de ladrillo, pero si no sabes cuántos metros cuadrados entran, metros cuadrados, ¿cómo lo compras?
¿cómo lo vas a copiar y cómo se pega ese ladrillo? Si va, por ejemplo, olvídate. Tal Por eso cual. digo, nosotros el BIM nos va a hacer mejores profesionales. Porque yo, cuando salí de la universidad, no lo sabía, porque se me olvidó, porque esa clase falté, o porque no le di bolilla, y después tenés que mirar para atrás cierto, el arquitecto. Por supuesto, por supuesto. Y ahí se me acuerda de nosotros, de ustedes. Pero es como toda máquina. Las máquinas hacen lo que vos le ordenás, no lo que no le decís. O sea, que si vos se equivoca la máquina es porque te equivocaste más. No quiero ser más extenso esto, perdón la hora, Klaus. Gracias chicos por estar presentes y espero que haya sido muy productiva esta charla. Por supuesto que los invito a que la mediten, que la escuchen nuevamente porque está grabada y ante las dudas podemos generar otro encuentro con Klaus para que evacuemos dudas o podamos profundizar en alguna de esta pequeña introducción que él nos ha dado. Muchas gracias para todos, buenas noches y que descansen. Gracias nuevamente, Klaus. Muy bueno. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Estamos hablando. Cerrar la grabación, profe, no te olvides.